lo paranormal, lo demoníaco. Algunos creen que estas cosas realmente existen. Otras creen que solo son una explicación para las cosas que no podemos comprender. Seguro piensas que creer que tu muñeco está poseído es una locura, pero me he encontrado con cientos de casos como este a lo largo de los años. Lidiar con este tipo de cosas es a lo que me dedico. Tengo vasta experiencia en casos paranormales, fantasmagóricos, alieníjomanos. Además, traje un miembro de la iglesia conmigo para mantener tranquilo al espíritu. ¡Oh! ¡Ay, qué buena está! O bueno, ex miembro de la iglesia, porque al parecer el Vaticano no es tan fan de los adictos a la piedra y las drogas duras. Basándome en lo que me has contado y lo que puedo observar, con lo que estamos lidiando no es cualquier tipo de espíritu. Es un espíritu inhumano. Es algo que nunca ha estado en la tierra de forma humana. Es un espíritu demoníaco. El señor Carnitas nunca estuvo poseído. Los espíritus demoníacos no poseen objetos, poseen gente. El espíritu no quería poseer al señor Carnitas. Él quería estar dentro de ti. ¿Dentro de mí? Wow. A ver, tú me dijiste que esto es solo para dar mi bendición. Si alguien va a estar dentro de mí, ocupo más. No, nadie va a estar dentro de ti. Conozco un par de personas que podrían ayudar. Güey, ni siquiera estoy hablando contigo. ¿Me permites, por favor? Solo para que sepas, estoy abierto a la posibilidad. ¡No! Güey. El supuesto demonio que está en el señor Carnitas te quiere poseer a ti. Eso es lo que está pasando. Pero descuida. Yo me encargaré de esto. Muy bien, padre. Es hora de hacerle a la mamá. ¡Oh! Aquí lo voy a hacer la mamá. No, me refiero a que... Número 9. The Nun. Cuando el personaje de la monja debutó en la segunda entrega del Conjuro, se convirtió en una sensación inmediata. El estudio sabía que tenía a una nueva estrella en Valak y por lo tanto tan solo 5 días después de su debut, se anunció que tendría su propia película. Y pues ya viendo la película terminada, yo creo que es evidente que esta tuvo una producción acelerada. No me refiero a esto de una forma visual necesariamente, ya que al tener el mismo presupuesto que entregas anteriores de la saga no es como que la película se vea barata. Sin embargo, el aspecto barato es muy notorio cuando se trata del guión. La historia es de las más genéricas que este género puede ofrecer, y oh por Dios es aburrida, agarrando al intimidante personaje titular y poniéndola en una historia extremadamente monótona y sin chiste. Acompañando a la blanda historia están blandos personajes, interpretados por personas, sí, talentosas, pero trabajando con un guión que no les da nada interesante que hacer. La historia se desarrolla en su totalidad en un monasterio, y mientras que hay otras grandes películas de terror que hasta se benefician de situar su historia en una sola locación, aquí la historia se siente limitada, y vuelve a la cinta en un verdadero somnífero donde nunca pasa nada. La monja, el personaje titular de La Monja, ni siquiera está presente por gran parte de la duración, y en los pequeños momentos en que sí está en pantalla, los sustos que nos dan son poco imaginativos y nunca efectivos. Alguien realmente debería de decirle al director de esta película que hacer que la fotografía sea extremadamente oscura no hará que las cosas den más miedo. Por gran parte de la película ni siquiera sabes qué chingados está pasando en pantalla. Para mí, el peor crimen que una película de terror puede cometer es ser aburrida. Y esta es de lo más aburrido que he visto del género. Con una historia y personajes poco inspirados, una fotografía que hasta parece que te está invitando a quedarte dormido por lo oscura que es, y un total de muertes demasiado bajo para la cinta del que se supone es el demonio más terrible de este universo.
Al menos a Warner le funcionó la jugada, ya que esta cinta se convertiría en la más taquillera de la saga, con una recaudación de 365 millones de dólares. Esto obviamente garantizaría una secuela, de la cual estaremos hablando más pronto de lo que se imaginan. Número 8. The Curse of La Llorona. De todas las películas de la franquicia, esta es la que más se desconecta de la historia principal, ya que no tiene ninguna conexión directa con los Warren, y el personaje titular no ha vuelto a aparecer desde que fue introducido aquí. Nuevamente tenemos una película que sí, es aburrida, pero al menos no en su totalidad. Agradezco mucho que su historia es súper simple y no se complica, resultando en una experiencia corta que no se siente para nada pesada. Y a diferencia de La Monja, La Llorona sí aparece de forma prominente en esta película, con la historia dándole tiempo para brillar, en vez de recurrir a otros espíritus o demonios. Es una película algo aburrida pero inofensiva, con la que no tendría mayor problema de no ser por la extraña y honestamente estúpida decisión de no situarla en México. ¿Están hablando de una de las mayores leyendas mexicanas y no sitúan la historia en ese país? La misma película establece en sus primeros segundos que La Llorona era mexicana y murió en México. Entonces, ¿por qué chingados está en Los Ángeles? O sea, incluso diciéndolo en voz alta, La Llorona en Los Ángeles suena como algo que verías en Scary Movie. Situar la historia en México no solo hubiera tenido sentido dentro de lo que establece la misma historia, sino que también hubiera ayudado muchísimo a este universo a expandirse. Una cinta situada en su totalidad en México o cualquier otro país de Latinoamérica creo que hubiera tenido mucho potencial. Y si ya de plano lo iban a situar en Los Ángeles por alguna estúpida razón, ¿por qué no tener protagonistas mexicanos al menos? Amo a Linda Cardellini, pero tenerla a ella como protagonista en vez de a la mujer hispanohablante que pierde a sus hijos es cuestionable. Y me sorprende que en esta era de whitewashing e inclusión nadie haya pensado que esta era una terrible decisión. Entonces sí, quizá el resultado final no es terrible, pero muchas de las decisiones tomadas en esta producción son muy cuestionables y fácilmente pudieron haber sido corregidas. Genuinamente creo que entre todo esto había una gran película lista para ser hecha, pero últimamente La Maldición de La Llorona no terminó siendo más que una oportunidad desperdiciada. Número 7. The Nun 2. Con la segunda película en solitario de Balak tenemos una mejora. Digo, no es una muy grande, pero considerando lo baja que dejó la vara la primera entrega, esta al menos tiene una que otra cosa que funciona. Para empezar, este filme no es tan aburrido como lo fue la primera parte, con una premisa más interesante que no se limita a una sola locación, y por ende hace que la historia se sienta más dinámica. Un colegio de niñas es honestamente un gran lugar para situar una historia de esta naturaleza, así como lo son las calles de Francia, donde tenemos una de las escenas más memorables de la cinta y en general un visual bastante genial. Y es que a diferencia de la primera película, la cual está carente de momentos memorables y es una de esas que olvidas al momento de haber terminado, aquí hay elementos que son dignos de recordar, como el demonio cabra, que en mi opinión se une a la lista de los espíritus más memorables que nos ha dado la saga. Sin embargo, y a pesar de uno que otro momento prometedor, la cinta aún conserva muchos de los problemas de su predecesora, con una historia que no logra ser enganchante en su totalidad, y con la monja viéndose relegada a apariciones esporádicas en su propio filme otra vez. A pesar de tener más elementos rescatables que su predecesora, al final del día, La Monja 2 solo es otra película de terror aburrida y poco original del montón. Hagamos oración para que nos saquen una tercera entrega. Número 6. Annabelle. Antes de La Monja y antes de La Llorona estuvo Annabelle, personaje que hasta la fecha y a pesar de la introducción de muchos nuevos personajes, sigue siendo la cara de la franquicia. Estrenada menos de un año después de la primera película del Conjuro, esta cinta es otra que fue hecha rápidamente para poder capitalizarse de la popularidad que el personaje tuvo en su introducción un año antes. Y al tratarse de otra película con una producción acelerada, Annabelle sufre de muchos de los mismos problemas que La Monja. Cosas como personajes poco desarrollados, una historia genérica, sustos baratos y demás elementos que convierten a Annabelle en una película no muy buena. Los mayores problemas radican para mí en el guión y la forma en que los personajes son escritos,
Esta es la típica película de terror donde los personajes toman una decisión estúpida tras otra solo para que la historia pueda avanzar. Ya saben, cosas que nadie en su sano juicio haría, como conservar a una muñeca que estaba cubierta de sangre y fue sujetada por una asesina psicópata, incluso después de que fue tirada a la basura y apareció mágicamente de nuevo en la casa. O cosas como un detective que justifica un crimen diciendo a veces solo pasa porque pasa. O que el mismo detective le da perturbadoras imágenes que además son evidencia a una señora solo porque ella se las pidió. Al menos les doy puntos por no usar el cliché del esposo que tacha a su mujer de loca cuando cosas raras empiezan a pasar. En serio, este güey es un pan de Dios. La película está repleta de cosas estúpidas, y me molesta mucho que no hace el más mínimo esfuerzo por replicar la estética de los 70s, que es donde se sitúa la historia. Pero a diferencia de otras películas de esta saga, al menos logra entretener, y a veces con eso es suficiente. Cuestionarás las pendejadas que los personajes hacen todo el tiempo, pero al menos no te vas a dormir. Número 5. The Conjuring. The Devil Made Me Do It. Al igual que las dos primeras entregas de la serie principal del Conjuro, esta tercera parte se basa en un caso real de los Warren, tratándose en esta ocasión de un cuate que usó el argumento de "el diablo me obligó a hacerlo" como su defensa en un homicidio. En mi opinión, este caso es fascinante, y con una premisa así, esta fácilmente se pudo haber convertido en una de las mejores películas de la franquicia. Y la verdad es que por gran parte de su duración, realmente parece que se le va a hacer justicia al gran caso que la cinta está adaptando. La escena inicial es escalofriante, presentando a nuestros protagonistas y al conflicto de una forma rápida pero efectiva, con los primeros dos actos de la cinta haciendo un buen trabajo manteniendo un buen ritmo que hace de esta película algo genuinamente enganchante. En vez de usar el concepto de casa embrujada de entregas anteriores, aquí se toma un ángulo detectivesco, el cual, a pesar de ser algo diferente a lo visto previamente en la franquicia, en mi opinión funciona bastante bien. O al menos lo hace hasta que llegamos al tercer acto. Los dos primeros tercios de la historia son en mi opinión muy fuertes, pero para el momento en que llegamos al tercero y conocemos a nuestro antagonista, la historia deja de ser interesante. Puedo ver lo que querían hacer con este personaje, pero su historia, motivaciones e interpretación no me atraen en lo absoluto. El clímax me parece tedioso, lo cual es una pena considerando que en entregas anteriores esta parte era de lo mejor de sus respectivas películas, las cuales hacían un gran trabajo armando momentum para el conflicto final. Y lamento tener que comparar tanto esta cinta con sus predecesoras, pero realmente es imposible no hacerlo. Así como es imposible no preguntarse qué tanto hubiera mejorado esta si James Wan se hubiera quedado en la silla del director. Y es que por más que disfrute de partes de esta cinta y la dirección no me parezca del todo mala, aún viniendo del mismo güey que dirigió La Llorona y La Monja 2, la verdad es que aquí se extraña muchísimo a Wan. Su estilo, su ambición, su entendimiento de los Warren, su imaginación para los sustos en pantalla. Siento que si Wan hubiera regresado para dirigir esta película, tendríamos otra joya. Y sí, quizá no tengamos a Wan en esta ocasión, pero al menos contamos con Patrick Wilson y Vera Farmiga, haciendo un trabajo espectacular como ya es costumbre. Pudo haber sido mejor y comparada con sus predecesoras es fácilmente la más débil de su trilogía, pero aún así tiene elementos a su favor, la cual la vuelven en una experiencia ok. Número 4. Annabelle Creation. Volviendo al tema de cómo un buen director puede hacer la diferencia, para la secuela de Annabelle, Warner decidió no volver a contratar al güey que dirigió Mortal Kombat Annihilation, y en cambio se fue con David F. Sandberg, famoso por dirigir Lights Out, quien en mi opinión convirtió a lo que pudo haber sido otro blando spin-off en una cinta sorpresivamente sólida. Tanto la fotografía como los sustos se ve que sí fueron bien pensados en esta ocasión, y los personajes por primera vez en la historia de estos spin-offs no son blandos. Las protagonistas hacen un excelente trabajo aquí, y a pesar de sus cortas edades logran crear una relación de hermanas muy creíble, la cual vuelve muy humana esta historia. Es evidente que estas niñas se preocupan mucho una por la otra, lo cual hace fácil que nosotros nos podamos preocupar por ellas.
y por ende nos podamos preocupar por la historia. Annabelle como antagonista está bien, digo, yo soy más fan de los muñecos diabólicos que literalmente corren hacia ti para apuñalarte, pero sigue siendo una presencia icónica dentro de esta franquicia, y me late mucho la forma en la que conectan a esta historia directamente con los eventos de la cinta original en sus últimos minutos. En una franquicia repleta de spin-offs mediocres, es bueno ver uno que está genuinamente bien hecho, y uno que afortunadamente no sería el último. Número 3. Annabelle Comes Home. La mayoría de gente suele estar de acuerdo en que la segunda película de Annabelle es la mejor de la trilogía. Y aunque como acaban de escuchar, para mí esa es definitivamente una buena película, para mí la mejor entrega es la tercera parte. Quizá la palabra divertida no es una con la que se suele describir a una película del Conjuro, pero vaya que esta es una experiencia distinta a la de cualquier otra película de la franquicia, la cual toma conceptos icónicos de la saga y simplemente se divierte con ellos. La cinta va por el tono de un filme de terror retro y como alguien que es muy fan de estos, en mi opinión, lo logran capturar a la perfección. El tono podrá ser más ligero, pero nunca olvida que es una película de terror, y nos da también una buena dosis de sustos, que honestamente también son bastante creativos y originales. Las interpretaciones también son memorables, con Madison Iseman y McKenna Grace dando su todo como ya es costumbre, y Kathy Saarife, quien interpreta a la tercera protagonista, haciendo un muy buen trabajo también. Al inicio parece que su personaje va a ser el típico de la morra que hace cosas estúpidas sin justificación solo para propulsar la trama, pero logran darle un giro bastante inteligente al cliché, resultando en un arco emotivo y satisfactorio para su personaje. Quizá para algunos sea demasiado cómica o ligera y no lo suficientemente seria o terrorífica, pero para mí esta película es genial. En ningún momento trata de ser el capítulo más oscuro de la saga, ni mucho menos. Esta sabe lo que quiere ser, se divierte con la mitología de la franquicia y en mi opinión funciona muy bien, resultando en una de mis entregas favoritas de la saga. Número 2. The Conjuring. Así es, por primera vez en la historia de mis rankings de franquicias de terror, la película original no está en la primera posición. Pero eso no quiere decir que la primera entrega del Conjuro no sea un peliculón. En una época donde las películas de terror se estaban volviendo demasiado repetitivas y genéricas, James Wan llegó y nos dio una nueva propuesta que tiene todos los elementos que hacen que una cinta de este género funcione. Visualmente es excelente, haciendo un gran trabajo retratando la época en la que la historia se sitúa, al mismo tiempo que crea una muy efectiva atmósfera tétrica. Los sustos, además de creativos, están bien construidos, y la cinta sabe tomarse su tiempo al momento de armar el conflicto, con las cosas volviéndose cada vez más oscuras y siniestras conforme la historia avanza. Y si mencionamos a James Wan, obviamente tenemos que mencionar a Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes son una enorme parte de por qué esta película y franquicia en general funcionan. Los dos son excelentes en sus papeles de Ed y Lorraine Warren, y su química es de otro mundo. ¿Realmente crees que esta es una pareja que ha estado enamorada por años? ¿Realmente crees que han pasado por mucho juntos? ¿Y realmente crees que se preocupan uno del otro cuando se encuentran en peligro? Sin ellos, ninguno de los demás elementos serían tan efectivos. Con una buena dirección que crea una atmósfera escalofriante, un fuerte guión que vuelve a la historia enganchante y excelentes interpretaciones que le dan un sentido humano a la historia, El Conjuro es otro enorme logro por parte de James Wan y un verdadero clásico moderno del género de terror. Número 1. The Conjuring 2. Si para ti la primera del Conjuro es la mejor entrega de la franquicia, lo entiendo completamente. Digo, acabo de hablar sobre lo excelente que es. Sin embargo, por más que disfrute de esta primera parte, para mí la continuación es aún mejor. Como toda secuela hollywoodense, esta es una película que apunta por una escala mayor, el típico más grande y mejor. Algo que no iba a ser nada fácil considerando lo alta que dejó la vara la cinta original. Pero en mi opinión, lograron su objetivo. La escala se siente más grande, con un feeling mucho más épico, pero que nunca llega a sentirse exagerado. Y la introducción de diversos nuevos espíritus
no solo hace que se sienta más el peligro en el que se encuentran los personajes, sino que también da pie al debut de muy memorables antagonistas. Obviamente es aquí donde tuvimos la introducción de Valak, quien a pesar de no ser usada a su máximo potencial en sus cintas individuales, aquí funciona a la perfección. Y el Crooked Man, aunque quizá no haya conseguido la fama de otros entes en esta franquicia, también está bastante genial. Pero más allá de los nuevos fantasmas, los nuevos sustos y todo eso, este es otro filme que, al igual que la cinta anterior, termina funcionando en mayor parte por los Warren. Wilson y Farmiga de nuevo son fenomenales, y el arco por el que pasan en esta película ayuda a esta cinta a ser tan enganchante como lo es. Odias verlos sufrir, no quieres que les pase nada malo, y cuando finalmente los ves triunfar, no puedes evitar sentirte aliviado y sonreír. En un género donde es común ver finales terroríficos, deprimentes o ambiguos, es lindo ver uno donde los protagonistas reciben su final feliz después de haber vivido un infierno. Sea tu favorita la 1 o la 2, no se puede negar que estas dos primeras entregas del Conjuro son unas joyas, y James Wan es un maldito genio. En lo que a mí respecta, la 2 es tan solo un poquito mejor por la forma en la que expande también todo lo visto en la primera parte, resultando en otra cinta excelente, y que en mi opinión es la mejor de las 9 películas de El Conjuro. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí que desee comunicarse? Dije, ¿hay alguien ahí? Sabía que ese niño estaba mintiendo. Al menos pago por adelantado. ¿Era un muñeco poseído? Qué pinche cosa tan... ¡Padre, ayúdeme! ¡Maldición! El reino de Bacaluk está aquí. Dorime, Miserino adapare dorime. Ameno, grazie. A mí me gusta la monja. La monja es la mejor. Pinche video culero. Ameno, Miserino adapare dorime. Pinche Arturo, me desuscribo. A mí me gusta Annabelle. Dislike. Dorime. Ameno, Miserino adapare dorime. Tú no eres rival para Bacaluk. Libera el cuerpo del señor Carnitas. Pita. Por el poder de Dios, te maldigo de vuelta al infierno. ¡Ah! Lo hice. Tian, te tengo excelentes noticias.
gracias a mi valor, a mi coraje y a mi estamina, logré deshacerme del demonio. Te dije que soy el mejor en lo que hago. Y en cuanto al depósito, sí vi que ya lo hiciste, pero digo, considerando todo lo que hice, ¿no crees que es muy poco? O sea, considera todo lo que tuve que pasar, todo el dinero que tuve que gastar para hacer esto. O sea, tuve que tomar el camión, tuve que conseguir la cocaína para pagarle al sucio Josh. Además, el dealer que yo tengo de coca ni siquiera estaba en la ciudad. Tuve que ir con prácticamente. Bakaluk nunca muere. Won't you let me dream that you're mine again for just one dance, to let my blue heart pretend I'm just a fool and I can't get over you. So let me dream if my dreams can